Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Dos partidiñas y vemos qué sucede como siempre. Me toca contra un 2551, Tony Rendón, Tony Tendón. Jugamos E4, lo dejamos pensando. Parece que está desconectado. Tony, caballo F3, E6, vamos a jugar C3. Vamos a jugar con D3, bien tranquilito. Caballo aquí. Si querés pasamos al final, no pasamos, alfil E2. Vamos a ver este nick de cuándo es. Antonio Rendón. O verá. Misiones, si no me equivoco. Misiones, si no me equivoco. Está el de la moladora. Lo van a conocer al de la moladora, para que vean que no miento. Para que vean que no miento. Para que vean que no soy chamullero. Ni versero. Bersequero puede ser, pero no versero. Ese alfil va a tener que comerse mi caballo. Y mi alfil no es el mejor alfil del mundo. Quizás ¿cómo decirlo? Me quiere hacer alfil acá quizás. Ah, no me molesta. En algún momento de mi vida, H4 y alfil H3 y voy a ser una persona muy feliz. Bueno, sacamos la torre. Sacamos la torre si me echan. A5, H4, alfil H3. El alfil se reagrupa. Cambiar caballos puede ser una idea, ¿no? No sé si hacerlo o no. Sí, vamos a hacerlo. Y vamos a sacar el alfil por acá y bueno, ver si le quitamos la columna. Me van a hacer esto. El A siempre haciendo preguntas. Si llega hasta acá me afloja todo. Quizás tenga que ceder y el caballo va a hacer este viaje. Pero bueno, cosas que pasan en el barrio. Alfil ahí me come. Vamos a hacer torre acá, pero me como alfil por H3. Pequeño detalle. Si no me hacen caballo acá, ¿qué podemos inventar? Bueno, tiramos el H nosotros también. Ante el H se mueve el A. Bueno, me quiere hacer caballo ahí y me va a hacer alfil por H3, por A6, perdón. Por A3. Y bueno, cosas que suceden. Cosas que suceden. Pero yo voy a seguir con mi vida, ¿no? Ahí. Ojo que te doy mate. Si haces G6 te doy mate. Peón por, me comes la torre y te hago dama F6. Así que esa jugada es molesta, de hecho. Esa jugada que acabo de hacer es molesta. Bueno, volvió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Nemo? Hay que comer acá. Y presionar el punto H7, que pronto se va a ver envuelto en un escándalo mediático. ¿No? Me salió muy bien eso, sin darme cuenta. Tuve lo que se llama tarro, suerte. Bueno, esa jugada está bien. ¿Qué hago? Alfil por. Bueno, dama acá. Va a tener que hacer H6. Torre ahí. Estamos cerca acá. Estamos muy cerca. Rey acá y torre H1, la vieja confiable. No puede no ser esa. Torre ahí. Vamos a pegar un jaque para molestarle a la torre, ¿no? Que quiere venir a H8 a defender. Pensamiento profiláctico. Si yo hago alfil acá, ¿qué sucede? Alfil ahí ya hace muchas preguntas. Alfil ahí. Rey E8. Dama G8. Alfil F8. Alfil F8. Todavía no le estoy dando mate. Vamos a seguir con el envión. Vamos a seguir con el envión. A ver si podemos inventar algo. Caballo B3 me puede llegar a molestar. Bueno. Ah, el rey puede ir para. La dama puede ir para aquel lado. Ese es otro detalle. Rey E8 y alfil F8 vienen, ¿no? No sé cómo quebrarlo ahí, claro. Damos un jaque. Y es como que, bueno, torre H5. Hay que seguir amenazando cosas, ¿no? Tiene un rey expuesto ahí. Tratamos de castigarlo. Debemos tratar de castigarlo. Estaba Casti y Garlo. En cualquier momento. Encima caballo acá me va a comprometer el alfil. Yo quiero sacar el alfil y traer la torre. Yo quiero atacar acá. Quiero dar mate. Bueno, esa jugada está bien. Amenaza a Mapor, pero estoy atacando acá. ¿Qué pasa si hago un alfil? Vamos a hacer alfil ahí. Está clavado este.
Después vamos a hacer un torre acá y bueno, algo tengo que comer acá. O sea, mucha actividad. Bueno, volvió con el caballo. Y venimos acá a amenazar torre por caballo, es insignificante. Torre por... Bueno, sí, seguimos apostando la actividad. Torre por caballo en la próxima. Bueno, me hacen esa. El tipo defiende todo. Alfil por, toma de torre. Vamos a tener que irnos. Si no me gusta, vamos a ver si podemos hacer otra. Torre acá para hacer alfil por. Está clavado. Rey de 7 no la hizo. Ay, me tocaron la dama. Estamos cerca ahí. Bueno, alfil por. Y acá alfil... Hay tantas jugadas posibles que no sé cuál hacer. Vamos a hacer esto. Poco tiempo. Muy poco tiempo. Torre acá, volvemos. Alfil por y bueno, acá nos la jugamos a la actividad. A la activité. Torre ahí, pero se olvidó esa. Y ahora esta, y ahora esta. Y comemos acá y metemos un jaque, metemos otro jaque. Y otro jaque y comemos acá. Y me van a querer piratear. Y ganamos. Qué partida complicada, ¿no? Partida complicada en la cual, bueno, mi peinado se impuso. Acá jugamos una siciliana un poco rara, ¿no? Algo totalmente... Debe haber teorías sobre esto. Es bastante inofensivo. Sí, es un esquemita. Claro, y el detalle interesante acá es que, fíjense que cuando uno no tiene nada para... No tiene nada táctico, tiene que mejorar la posición, ¿no? Y acá mi problema más grande es el alfil de blancas. Por eso lo mejoré. Creo yo que es mi peor problema, ¿no? Entonces por eso lo activé. Y en un momento lo curioso, lo muy curioso de todo esto, es que bueno, si come acá, le como acá, me come acá, dama jaque, rey acá y tengo un alfil por H6 muy molesto. Si mi rival, por ejemplo, juega torre acá, simplemente podría retirar la dama y amenazar. Ah, no. Le puedo hacer dama por, torre por y tengo una pieza extra. Acá fue una lucha de peones torre, ¿no? ¿Y qué otra sucede? Si hace peón avanza, yo tenía peón por, dama por y dama acá. Curiosamente caí bien parado. Después, bueno, quedó el rey muy débil. Habremos cometido errores los dos, seguramente. Pero yo siempre estuve atacando y eso es lo interesante, ¿no? En un blitz tiene las de ganar el que ataca. Es más fácil tirar piezas para arriba que defenderse con jugadas, ¿cómo decir? Jugadas precisas, ¿no? La especulación. Bueno, vamos a comer de peón acá. Esto es un peón dama común y silvestre. O sea, voy a sacar el alfil por acá. Me colgué un peón, todavía no. Me lo voy a colgar en la próxima. Peón avanza. Vamos a enrocar. Vamos a hacer la pregunta. Siempre la pregunta es interesante. Esa es la pregunta. Vamos a ver qué responde. Bueno, el alfil ese me lo puedo comer quizás. No sé si es la gran cosa. Este me lo como. Ahora la pregunta se la hago yo. A ver cómo se defiende. Debería haberle ido a buscar el alfil, ¿no? Ahora vamos a cambiar alfiles. Bueno, alfil acá, torre FC8. Ah, está endemoniado el de la moladora. O torre FC8, en la próxima hago caballo a alguna parte. Yo voy a tratar, bueno, a comer de peón. Voy a hacer caballo E8, me como, traigo el caballo. Este peón doblado puede avanzar y molestar siempre, ¿no? A su estructura. El tipo lo evita, por supuesto. Vamos a comer ahí. Y el caballo va a ir a D6 a buscar una linda casilla, ¿no? A D6. Va a tener que meter un B3, todavía no lo mete. Y si yo hago caballo acá, ¿qué sucede? Y caballo acá. Caballo acá. Otra jugada que quiero hacer es doblarme de torres, ¿no? Y presionar.
Esa es otra de mis ideas. Otra es ganar espacio por acá. Voy a tomar un mate. Quizás esa jugada no era necesaria en este momento. Bueno, el tipo frena. Caballo acá ya es un doble. Si me como, come, bajo. Viene ahí. Bueno, vamos a resistir el impulso de... Bueno, caballo acá era una opción. Me come, como, retrocede con el... Ah, B3, tenía que ir acá. No sé qué estaba sucediendo ahí. La verdad que no sé qué estaba sucediendo. Bueno, me quieren hacer torre B3, es obvio. Si me hacen torre B3 tengo alfil por. Alfil por y... otra cosa, mariposa. Caballo acá. Si hago caballo acá, me come el de abajo. Vamos a bajar como un... Bueno, quizás acá he cometido algún error. ¿Llegamos a traer el Reynoso? Vamos a traer el Reynoso. Pero no colgarme nada en el camino. Porque uno de los planes que me molesta a mi rival es este. Por eso traigo el Reynoso. Traemos el Reynoso. Y ahora... FE. Sacamos el alfil. Tengo ganas de sacrificar la calidad, sinceramente. Porque el peón de B7 está muy bien defendido. Luce al menos interesante. Después que sea buena es otra cuestión. De hecho, me encanta esa jugada. Caballo ahí, come como, toco. Torre por, torre por, torre por. Rey ahí. Y no me alcanzó la nafta. Alfil ahí. Y la verdad que no sé qué hacer acá. Estoy un poco dudoso. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta. Bueno, no hicimos ninguna pregunta. Tengo que jugar rápido acá. Tengo que jugar rápido. Esa jugada está bien. Vamos a ver si podemos abrir por acá. O hacer un doble. Why not? Bueno, esa está bien. Si como de torre me comen con jaque. Creo que acá estoy bien. Mi rival está bien porque tiene una torre muy activa. La torre H7 es molesta. Vamos a ver cómo logramos meternos en su posición de torre acá. Amenazando cosas, básicamente. La actividad es la que va a hacer que yo logre algo. Haga algo de mi vida. Y vamos a hacer un... Ah, me quiere hacer torre ahí. Bueno, vamos a tener que volver. Ahora me quieren hacer ese doble. Uy. Y ese doble está muy cerca. No lo puedo casi evitar. Rey ahí me hacen jaque. Me parece que me engancharon acá. Bueno, vamos a tener que largar. Parece que me engancharon. Me han enganchado. Me han enganchado. Y tengo menos... Estoy bastante perdido. Bueno, peón por... Eh... torre por... Yo con tabla me conformo si estoy perdido acá. Bueno. La triple repetición. Estaba bastante perdido contra el muchacho acá. Estaba bastante perdido. ¿Dónde fue el tema? Por acá. Por acá estaba todo más o menos parejo. Bueno, tengo ganas de analizar. Es viernes. Ya analicé bastante en la semana. Vamos a chusmear qué dice el modulín. Sí, por esto está medio parejo acá. Bastante parejo, ¿no? Fíjense que supuestamente es igualdad. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué te equivocaste? Y bueno, porque igualdad no es tablas, ¿no? La posición se puede deteriorar en una jugada. Claro, y acá... acá quedé perdidísimo.
Y fíjense que acá no tengo tanta ventaja, porque de hecho acá me debo haber equivocado. Sí, acá estás mal. Caballo de 6 era la buena. Porque mi rival tiene un buen centro, buenas piezas, un peón pasado que todavía no me lo comí, la torre muy activa y yo estoy raro. Fíjense que a pesar del material de más, mi rival está súper cómodo acá, ¿no? Eso es una cosa interesante a tener en cuenta. La actividad lo es casi todo en este jueguito. Así que bueno amigos, estas han sido las dos partidas. Espero que les haya gustado el video y si están viendo este video un viernes como es hoy acá o un fin de semana o un feriado, les deseo un buen fin de semana. Les mando un abrazo grande, cuídense.